Imagina que te encuentras atrapado en una red de mentiras, donde cada paso que das te acerca más a la verdad, pero también más a la muerte. Santiago Ávila, un simple camarero de un hotel de lujo, nunca imaginó que su vida cambiaría por completo el día en que un huésped desapareció sin dejar rastro. En medio de secretos oscuros, amenazas mortales y una conspiración que alcanza las más altas esferas del poder, ¿hasta dónde llegarías para descubrir la verdad? ¿Serías capaz de arriesgarlo todo, incluso tu vida, por exponer lo que otros intentan esconder? En este video, descubrirás cómo un hombre común decide enfrentar la corrupción más grande. Pero, ¿saldrá vivo para contar la historia? Sigue viendo hasta el final, porque lo que está por venir cambiará para siempre la forma en que ves el poder y el secreto. Santiago Ávila, un hombre de 35 años, de piel morena y ojos oscuros que reflejaban una vida de dedicación y sacrificio. Trabajaba desde hacía más de una década como camarero en el renombrado Hotel Imperial. El hotel, un ícono de lujo y sofisticación, era frecuentado por figuras poderosas del mundo de los negocios, celebridades y políticos, y Santiago sabía que su rol allí era ser invisible. Para él, el secreto de la supervivencia era observar sin ser notado, escuchar sin ser oído. Con su camisa blanca impecable, corbata perfectamente ajustada y pantalón bien alineado, se movía entre las mesas con la gracia de alguien que ya había memorizado todos los detalles del lugar. El brillo de las copas de cristal y la suavidad de sus pasos sobre el piso de mármol eran parte de su rutina diaria. Los huéspedes se perdían en sus interminables conversaciones, pero Santiago siempre estaba atento, listo para ofrecer el mejor servicio, sin hacer preguntas. Le gustaba su vida. No de una forma apasionada, pero con una aceptación silenciosa. La rutina diaria no traía sorpresas, y eso era todo lo que necesitaba. Como uno de los muchos empleados del hotel, su mundo se resumía a servir. Su vida era organizada y segura, y sabía exactamente qué esperar de cada día. Sin embargo, todo eso cambió una mañana como cualquier otra. Santiago estaba preparándose para el turno de la noche cuando el gerente del hotel, un hombre de expresión siempre grave llamado Don Manuel, apareció de repente en la sala de descanso. Don Manuel, con sus 50 y tantos años y una mirada que parecía atravesar a las personas, se acercó a Santiago. Ávila, tenemos un huésped muy especial hoy, Eduardo Montenegro. El señor ya debe conocerlo, uno de los empresarios más grandes del país. Santiago asintió, sabiendo perfectamente quién era. Eduardo Montenegro era un nombre que sonaba en todas las mesas de negocios y conversaciones en pasillos de poder. Un hombre rico, imparable, con una fortuna construida sobre imperios que parecían inquebrantables. Pero lo que más llamaba la atención eran las historias sobre su personalidad fría y sus poderosos enemigos. Se hospedará en la suite presidencial. Quiero que se encargue de él personalmente. No es un huésped común. Cuidado con cada detalle, Ávila, dijo don Manuel, con voz seria y sin espacio para preguntas. Santiago miró a los ojos del gerente y, con la misma expresión impasible de siempre, respondió: «Por supuesto, señor». La tarea parecía sencilla, cuidar de un huésped rico y meticulosamente exigente. Pero Santiago, por más que mantuviera su tranquilidad, sentía una leve curiosidad. ¿Qué haría un hombre como Eduardo Montenegro en un hotel como ese? ¿De dónde venía esa aura de misterio que lo rodeaba? No era el tipo de persona que se veía con frecuencia en lugares como aquel. O quizás era justamente por eso que estaba allí, buscando algún tipo de refugio de la vida tumultuosa que llevaba. El turno llegó finalmente. La limusina negra se estacionó frente al hotel, y al abrir la puerta, apareció el hombre que Santiago conocía solo por los periódicos y rumores. Montenegro era alto, de piel pálida, con cabello gris y una mirada imponente. Su presencia parecía dominar el ambiente, como si fuera la misma razón por la que el hotel existía. El hombre no sonrió al ver a Santiago, pero su mirada fue penetrante, como si pudiera leer el alma del camarero con un solo vistazo. Era la primera vez que Santiago sentía el peso de un simple intercambio de miradas. «Supongo que eres Santiago. Cuídame bien», dijo Montenegro con una voz grave, casi impersonal. No era un saludo, sino una orden. «Sí, señor. Puede contar conmigo», respondió Santiago, aunque una sensación incómoda comenzaba a crecer dentro de él.
Algo en esa mirada lo incomodaba, pero no lograba identificar qué era exactamente. Montenegro fue llevado a su suite, y Santiago hizo lo que sabía hacer mejor: servir. Pero al observar al empresario entrar en su refugio privado, una extraña sensación de que el futuro estaba a punto de desviarse del curso habitual se apoderó de su corazón. No sabía, pero en ese preciso momento, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que parecía ser otra noche común de trabajo, donde él atendería a un huésped más, escondía algo mucho más profundo. Algo sombrío estaba a punto de ocurrir dentro de esas paredes, y Santiago, sin saberlo, había pasado a ser parte de esa trama. Lo que no sabía era que el destino de Montenegro estaba sellado, y el suyo también. Desde el primer momento en que Eduardo Montenegro llegó al Hotel Imperial, algo se sintió extraño. Santiago, como siempre, cumplió con su labor de recibir al huésped sin hacer preguntas. Era un hombre que había aprendido a no interesarse por los detalles que los ricos y poderosos escondían en su vida privada. Su trabajo consistía en servirles nada más. Pero aquel día, con la llegada de Montenegro, algo en el aire cambió. Montenegro no era un huésped común. A pesar de su estatus como un empresario multimillonario, con una fortuna que se decía alcanzaba cifras inimaginables, su comportamiento era distante. Nadie en el hotel sabía mucho sobre él, y los pocos empleados que habían tenido la suerte de cruzarse con él notaban una actitud distante y desconfiada. Santiago, acostumbrado a la diplomacia necesaria en su trabajo, nunca le dio demasiada importancia. Solo era otro cliente más, o eso pensaba al principio. La suite del millonario, situada en la planta más alta del hotel, era un lujo sin igual. Las vistas de la ciudad eran impresionantes desde allí. En la habitación, todo estaba impecable. Ningún detalle faltaba. La cama, perfectamente tendida. Las cortinas, cuidadosamente arregladas. Incluso el aire parecía más fresco y limpio dentro de la suite, como si todo estuviera diseñado para que el hombre descansara sin preocupaciones. Pero había algo en los ojos de Montenegro, algo que Santiago no podía descifrar, algo que le hacía sentir que el hombre no estaba allí solo para descansar. En sus primeras horas en el hotel, el millonario no interactuó con nadie, salvo para pedir un par de servicios de habitación. Ni siquiera se mostró interesado en la ciudad que rodeaba el hotel, ni en los restaurantes exclusivos que ofrecían cenas de lujo. Su mundo, parecía, estaba limitado a la suite que ocupaba. Un par de veces, Santiago se acercó con su carrito de servicio para dejarle algo de comida o bebidas, pero siempre fue recibido con una actitud fría, casi impersonal. Montenegro ni siquiera miraba al camarero cuando le entregaba el pedido. Simplemente extendía una mano, recibía su pedido y le indicaba que podía irse. Esa actitud lo mantenía aislado, incluso de aquellos con los que compartía su espacio. Pero la verdadera inquietud de Santiago llegó una noche, cuando se acercó a la suite para llevarle una botella de vino que había solicitado horas antes. Al tocar la puerta, no hubo respuesta. Pensó que quizás ya no estaba en la habitación. Decidió esperar unos minutos, pero algo le decía que algo no estaba bien. Sin embargo, en ese momento, alguien desde el pasillo le llamó. Era Héctor Salazar, el gerente del hotel, conocido por su trato cercano con los huéspedes más exclusivos. Salazar, de mirada fría y distante, le pidió a Santiago que esperara fuera de la suite mientras él se encargaba de entregar el vino. Santiago no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la puerta se cerrara con un fuerte clic. A pesar de la actitud firme de Salazar, algo en el comportamiento del gerente le resultaba extraño, como si estuviera ocultando algo. Un presentimiento invadió a Santiago, un malestar que no podía explicar, pero que lo seguía cada vez que tenía contacto con el hombre. A la mañana siguiente, la noticia se esparció como un reguero de pólvora. Eduardo Montenegro había desaparecido. Nadie lo había visto salir del hotel. Y lo más extraño de todo era que la habitación estaba en perfecto estado, como si él nunca hubiera salido de allí. Las cámaras de seguridad no mostraban señales de su salida, y las pocas personas que pudieron haberlo visto en el pasillo afirmaban que nunca lo vieron en la mañana del día en que se reportó su desaparición. Santiago, que había sido uno de los pocos empleados que tuvo contacto con Montenegro durante su estancia, no pudo evitar sentir una creciente intriga.
¿Qué había sucedido realmente con el millonario? No podía ser que alguien tan poderoso desapareciera sin dejar rastro. Había algo más en la desaparición de Montenegro que no encajaba, algo que ni la policía ni los empleados del hotel podían ver. Santiago no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados, especialmente después de lo que había experimentado la noche anterior con Héctor Salazar. A pesar de las explicaciones oficiales que intentaban calmar la inquietud de los empleados y los huéspedes, Santiago sentía que algo estaba terriblemente mal. Durante días, las autoridades hicieron preguntas a los empleados, interrogando a todos los que podrían haber tenido contacto con Montenegro. Santiago trató de mantenerse al margen de todo, sin llamar la atención, pero su inquietud aumentaba con cada conversación. Nadie parecía tener una respuesta convincente sobre la desaparición del millonario. Las pruebas eran inexistentes, y las cámaras de seguridad solo mostraban imágenes borrosas de una figura solitaria entrando a la suite y luego, aparentemente, desapareciendo. No había señales de violencia, no había rastros de que algo extraño hubiera ocurrido, como si el hombre simplemente se hubiera evaporado en el aire. Sin embargo, mientras limpiaba la suite de Montenegro en la tarde siguiente, Santiago notó algo que cambiaría el curso de todo lo que pensaba saber. En el suelo, cerca de la alfombra, vio algo que llamó su atención. Era una pequeña mancha de sangre, del tamaño de una uva, casi imperceptible a simple vista. Pero allí estaba. Se agachó, examinando cuidadosamente la zona, y fue entonces cuando vio algo más. En la esquina de la mesa de café, una servilleta arrugada con un mensaje escrito a mano. El mensaje era incompleto, y lo que quedaba de él no tenía mucho sentido. Solo se alcanzaba a leer la palabra alerta, seguida de unas letras que parecían haber sido borradas con prisa. Pero lo más inquietante de todo era la mancha de sangre, que parecía indicar que algo había ocurrido en esa habitación, algo que nadie quería que fuera descubierto. Santiago no podía quedarse con los brazos cruzados. Si la policía no estaba viendo lo que él había encontrado, entonces él debía hacerlo. Pero algo más le rondaba la cabeza. La presencia de Héctor Salazar en la noche de la desaparición, su comportamiento extraño, su actitud autoritaria. Algo no estaba bien, y Santiago sabía que debía descubrir la verdad, aunque eso significara arriesgar su propia vida. Santiago no podía ignorar lo que había encontrado. La servilleta arrugada, la pequeña mancha de sangre en la alfombra y las extrañas circunstancias alrededor de la desaparición de Montenegro lo tenían completamente perturbado. Al principio, pensó que tal vez todo eso no era más que una coincidencia, un accidente, pero en el fondo de su mente sabía que las piezas del rompecabezas no encajaban. Algo estaba mal, algo más grande, más oscuro estaba sucediendo dentro de esos lujosos pasillos del Hotel Imperial. Decidió que no podía quedarse con los brazos cruzados. Si las autoridades no estaban prestando atención a los detalles que él había notado, entonces él tenía que investigar por su cuenta. Después de todo, era solo un camarero, un hombre que servía a los ricos y poderosos, que nunca se había metido en problemas. Pero este era un asunto demasiado grande como para dejarlo pasar. Montenegro había desaparecido sin dejar rastro, y alguien estaba tratando de ocultar la verdad. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Su mente daba vueltas una y otra vez sobre las piezas del rompecabezas que aún faltaban. La servilleta, la sangre en el suelo, el comportamiento extraño de Héctor Salazar, todo apuntaba a algo más. ¿Pero qué? ¿Qué había ocurrido realmente con Montenegro? ¿Por qué alguien quería ocultar su desaparición? Fue entonces cuando decidió hablar con Tomás Vera, el hombre que había trabajado en el hotel durante años y que conocía todos los secretos que el personal no decía en voz alta. Tomás era un hombre experimentado, de aquellos que sabían cómo mover los hilos detrás de las cámaras, sin que nadie se enterara. Si alguien podía ayudarlo a entender lo que estaba sucediendo, era él. A la mañana siguiente, Santiago lo encontró en el pasillo cerca de la entrada de la cocina, justo cuando terminaba su turno. Tomás estaba limpiando la barra de un carrito de servicio, pero su expresión estaba más seria de lo normal. Los ojos de Santiago se encontraron con los de él, y por un momento, ambos sabían que algo estaba mal. Tomás asintió levemente con la cabeza, como invitándolo a acercarse. «¿Qué pasa, Tomás?», preguntó Santiago en voz baja,
asegurándose de que nadie los escuchara. Tomás miró alrededor antes de responder, como si temiera que alguien pudiera estar observando. Finalmente, bajó la voz y dijo: «Las grabaciones de seguridad no son lo que parecen. Alguien las ha manipulado». Santiago frunció el ceño. ¿Manipulado? Sí, dijo Tomás, mirando nervioso hacia ambos lados del pasillo. Las cámaras de seguridad han sido alteradas. No es coincidencia que no haya imágenes claras de la salida de Montenegro. Alguien está cubriendo sus huellas. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaba Tomás insinuando que alguien dentro del hotel estaba involucrado en la desaparición de Montenegro? ¿Quién podría estar detrás de eso? El gerente, Héctor Salazar, estaba en la cima de la lista de sospechosos. Siempre había algo extraño en su comportamiento, algo calculador, como si supiera más de lo que decía. ¿Sabes quién está detrás de esto?, preguntó Santiago, su voz baja y tensa. Tomás vaciló antes de responder. No estoy seguro, pero he visto cosas extrañas en los pasillos en los últimos días. He notado que Salazar está involucrado de alguna manera. No puedo decir más, Santiago. Si te metes en esto, estarás en peligro. Te lo advierto. Santiago sintió un nudo en el estómago. Pero por otro lado, su decisión estaba tomada. No podía quedarse en silencio. Necesitaba saber la verdad. Esa misma noche, Santiago regresó a la suite de Montenegro. A pesar de la limpieza rutinaria, algo lo impulsaba a ir más allá. La servilleta, el pequeño detalle que había encontrado, lo seguía rondando en su mente. Decidió regresar a la habitación, sabiendo que algo en ese lugar aún guardaba respuestas. Al llegar a la puerta de la suite, se dio cuenta de que las luces estaban apagadas. Sin embargo, las sombras que se proyectaban a través de la puerta le daban una sensación extraña. Algo no estaba bien. No pudo evitar el impulso de entrar. No tenía autorización, pero la necesidad de saber qué había ocurrido con Montenegro lo consumía. Al abrir la puerta lentamente, entró en la habitación, moviéndose sigilosamente entre las sombras. Todo estaba en su lugar, como la última vez, pero algo le llamó la atención de inmediato. La mesa de café, sobre la cual había encontrado la servilleta, estaba ligeramente desplazada, como si alguien hubiera estado buscando algo. La servilleta ya no estaba allí, lo cual era extraño, porque había estado perfectamente visible la última vez que la vio. Santiago sintió un sudor frío en la nuca. Algo estaba ocurriendo. Algo en la habitación había sido alterado después de su último paso por allí. Con cautela, comenzó a revisar la habitación. En ese momento, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Una pequeña grieta en la pared cerca de la ventana. La grieta estaba lo suficientemente grande como para permitir que algo se deslizara detrás de ella. Se acercó con rapidez y, al examinarla más de cerca, notó que detrás de la grieta había algo que no había visto antes. Una pequeña caja metálica. Era de un material que no correspondía a nada en la habitación, como si alguien hubiera escondido algo allí, fuera de la vista. Sin pensarlo dos veces, Santiago la tomó con cautela y la abrió. Dentro, encontró una tarjeta de memoria, pequeña, sin ninguna identificación, pero algo en su interior le decía que eso podría tener la clave para entender lo que había sucedido con Montenegro. Con el corazón acelerado, Santiago metió la tarjeta en su bolsillo y salió de la habitación lo más rápido posible. Sabía que ahora las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero también sabía que estaba entrando en una zona peligrosa y que cada paso que daba lo acercaba más a descubrir algo que podría costarle la vida. Al día siguiente, con la tarjeta en sus manos, Santiago no podía esperar para ver lo que contenía. La idea de que la verdad estuviera al alcance de sus manos lo mantenía al borde del abismo. Sin embargo, también sabía que alguien podría estar observándolo. Algo oscuro se movía entre los pasillos del hotel y no estaba seguro de si quería saber toda la verdad. Santiago pasó toda la tarde en su pequeño apartamento, intentando calmar su respiración agitada y su mente acelerada. Con la tarjeta de memoria en la mano, estaba a punto de enfrentarse a una verdad que sabía que cambiaría todo lo que conocía. Había llegado al punto de no retorno. ¿Qué había encontrado Montenegro? ¿Por qué alguien había intentado borrarlo del mapa? Y lo más importante, ¿quién estaba detrás de todo esto? Con manos temblorosas, Santiago encendió su computadora portátil y conectó la tarjeta.
La pantalla parpadeó un par de veces antes de mostrar la carpeta con archivos. Algunos de los nombres de los archivos eran irrelevantes, pero uno en particular llamó su atención: Montenegro Salazar 3. Sin pensarlo dos veces, hizo clic sobre el archivo. Lo que apareció en la pantalla fue una grabación, aunque la calidad era baja, y la imagen algo borrosa. Santiago no sabía qué esperar, pero la angustia creció en su pecho a medida que la imagen se enfocaba. A lo lejos, la figura de un hombre se distinguía, sentado en una silla, mientras una conversación se desarrollaba entre él y otro individuo. La primera voz que se escuchaba era la de Eduardo Montenegro, suave pero firme, como siempre había sido cuando trataba de negociar con poderosos empresarios o políticos. Su tono en la grabación era serio, pero se podía sentir que estaba en una situación tensa. «Necesito que me ayudes, Héctor», decía Montenegro. «No quiero estar involucrado en esto más de lo que ya estoy. Ya has cruzado la línea». La otra voz, que claramente pertenecía a Héctor Salazar, resonó con una seguridad peligrosa. «Ya no hay vuelta atrás, Eduardo. Lo que hemos hecho está hecho. No tienes otra opción. Si decides ir a la policía, todo lo que has hecho en estos años va a salir a la luz». La grabación hizo una pausa, y en ese momento, Santiago pudo distinguir las sombras que se movían en el fondo. Parecía que el lugar era una habitación diferente a la suite de Montenegro. Algo en la decoración y la disposición de los muebles sugería que era un sitio apartado dentro del hotel. A medida que la cámara se movía, vio que el lugar tenía un aire sombrío y sucio, nada que ver con la lujosa apariencia del hotel. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué se había ocultado tan bien? A través del video, Héctor Salazar se acercó a Montenegro, que estaba evidentemente nervioso. «Este es el último aviso, Eduardo», dijo Salazar en un tono gélido. «Si te atreves a hablar, si te atreves a delatarnos, serás el siguiente. Tienes muchas más cosas que perder que ganar». Montenegro respondió con un tono de voz bajo, y aunque sus palabras eran duras, se percibía una mezcla de miedo y desesperación en su voz. «No quiero problemas, Héctor. Solo quiero salir de esto. Voy a irme del país. Nunca hablaré con la policía. Solo déjame salir de aquí con vida». La grabación continuó durante un par de minutos, y a medida que avanzaba, el tono de la conversación se volvía más amenazante. Salazar parecía presionar más y más a Montenegro, hasta que el empresario cedió y acordó no involucrarse más. La cámara se apagó de repente, pero no antes de que se escuchara un ruido sordo, como si algo pesado cayera al suelo. La última imagen mostraba a Montenegro siendo forzado a levantarse de la silla, mientras un par de hombres lo rodeaban. Santiago se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, procesando lo que acababa de ver. La grabación era clara. Salazar no solo había estado involucrado en la desaparición de Montenegro, sino que lo había amenazado de manera abierta. Y, lo peor de todo, había más en esa historia de lo que parecía. Los hombres que acompañaban a Salazar no eran simples empleados del hotel. Había algo más oscuro y profundo detrás de todo esto. Con el corazón latiendo aceleradamente, Santiago sabía que no podía quedarse con esa información. No podía callar lo que había descubierto. Pero, ¿cómo podía actuar sin poner en peligro su vida? Si Salazar tenía poder suficiente para manipular las cámaras de seguridad del hotel, ¿qué más podría hacer para silenciarlo? La incertidumbre llenaba su mente. Decidió que no podía esperar más. Necesitaba que alguien más viera lo que había encontrado. Pero no podía acudir a la policía de inmediato. Sabía que si iba con ellos sin pruebas sólidas o sin un plan, las cosas podrían dar un giro en su contra. Así que decidió hablar con Tomás Vera, el guardia de seguridad que le había dado la advertencia. Si alguien podía ayudarlo a salir de este lío, era él. Santiago se levantó de la silla y, con determinación, salió hacia el lugar donde sabía que encontraría a Tomás. Caminó rápido por el pasillo del hotel, esquivando a los empleados que pasaban sin prestarle mucha atención. La situación le estaba haciendo perder el control, y no podía dejar que sus nervios lo traicionaran. Cuando llegó al punto de encuentro, Tomás estaba de pie, conversando con un compañero en una esquina. Al ver a Santiago, el guardia lo saludó con una leve inclinación de cabeza. «¿Encontraste algo?», preguntó en voz baja. Santiago asintió, sin decir palabra. Sacó la tarjeta de memoria de su bolsillo y se la entregó. «Mira esto, Tomás. Es todo lo que necesito.
Salazar está detrás de todo esto. Tengo pruebas. Tomás tomó la tarjeta con cautela y la introdujo en su teléfono móvil. Durante unos segundos, no dijo nada mientras miraba el contenido. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de incredulidad, pero también de miedo. Esto es más grande de lo que imaginábamos, murmuró, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Tienes que tener mucho cuidado, Santiago. Esto ya no es solo sobre un hombre desaparecido. Es algo mucho más oscuro. Santiago sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si el peligro estuviera acercándose rápidamente. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó con la voz tensa. Tomás lo miró dubitativo. Lo primero es mantenerte en silencio. No puedes confiar en nadie. Si Salazar está detrás de todo esto, él tiene los hilos del hotel. Y más allá de eso, tiene poder en otras áreas. No sabemos hasta dónde llega su influencia. Santiago asintió lentamente. Las palabras de Tomás le hicieron sentir una sensación de desamparo. Sin embargo, no podía dejar que el miedo lo paralizara. Sabía que había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, tenía que conseguir más pruebas. Tenía que estar absolutamente seguro de lo que estaba enfrentando. Gracias por confiar en mí, Tomás, dijo, con una expresión seria. Ahora necesito que me ayudes a obtener acceso a las grabaciones del hotel. Sé que estás en contacto con gente que podría saber algo más. Tomás lo miró por un momento antes de responder. Hazlo con cuidado. Si te descubren, no habrá vuelta atrás. Santiago asintió y se despidió. A pesar de la tensión, se sentía más decidido que nunca. Sabía que debía actuar rápido antes de que Salazar descubriera lo que estaba sucediendo. Pero mientras caminaba de regreso hacia la zona de su trabajo, no podía evitar preguntarse, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? ¿Y qué consecuencias tendría su investigación? La verdad, estaba seguro, era mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Pero ahora, ya no había marcha atrás. El reloj seguía avanzando, y la incertidumbre en el aire se volvía palpable. Santiago no podía dejar de pensar en lo que había encontrado, y en cómo ahora su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tomás Vera lo miraba fijamente, como si estuviera tratando de decidir si debía compartir más información, o si, al igual que él, se sentía atrapado en un juego peligroso del que no podían escapar. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró Tomás, casi para sí mismo. Santiago sabía que esas palabras no eran una simple reflexión, sino una advertencia. Tomás era un hombre con experiencia, pero también sabía que una vez que te metías en el mundo de las sombras, no había vuelta atrás. ¿Qué significa eso?, Santiago preguntó, su voz algo quebrada por la tensión. La sala de empleados estaba vacía, pero el murmullo de la actividad en el hotel podía escucharse a lo lejos. No tenían mucho tiempo. Tomás guardó silencio por un momento, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera observando. Luego, con un gesto furtivo, se acercó más a Santiago y le habló en un susurro. Salazar no es solo un ejecutivo del hotel. Él está involucrado en algo mucho más grande. Lo que pasó con Montenegro no es un accidente. Este tipo ha estado manejando cosas sucias durante años. Pero lo peor de todo es que no está solo. Hay más gente dentro de este lugar que está en el mismo juego, y algunos de ellos son más peligrosos de lo que puedes imaginar. Santiago frunció el ceño, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Más gente en el hotel? ¿Qué clase de gente? Tomás hizo una pausa, sus ojos fijos en el suelo. Gente que tiene conexiones con el mundo de los negocios sucios, de la política, e incluso con ciertos grupos de poder que operan fuera del radar. Y la desaparición de Montenegro, lo que está sucediendo ahora, es solo la punta del iceberg. La preocupación de Santiago creció. Todo lo que había descubierto hasta ese momento se había vuelto más oscuro y más peligroso de lo que jamás había imaginado. Este no era solo un caso de un hombre rico desaparecido. Era un entramado de corrupción y poder mucho más grande. Y él ahora estaba en el centro de todo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Santiago, consciente de que su vida estaba en peligro. Tomás lo miró con una expresión seria, casi apesadumbrada. Primero que todo, no puedes quedarte aquí. El hotel está lleno de ojos y oídos. Si Salazar o cualquiera de sus hombres descubre que tienes la grabación, no dudarán en actuar.
Lo que debes hacer es salir del hotel y poner la grabación en manos de alguien de confianza fuera de este lugar. Santiago asintió, pero algo en su interior le decía que escapar no sería tan fácil. Había algo que no encajaba en toda esta historia, algo que lo mantenía atado a este lugar. Mientras Tomás le explicaba sus opciones, la mente de Santiago no dejaba de dar vueltas. No podía permitir que la verdad se quedara oculta, pero al mismo tiempo sabía que cada decisión que tomara lo acercaría más al abismo. «¿Y si no puedo irme ahora, qué hago?», Santiago preguntó, sintiendo que las palabras se deslizaban de su boca con un sabor amargo. «¿Cómo puedo sobrevivir a todo esto?». Tomás pensó durante un momento y luego sacó un teléfono móvil de su bolsillo. «Mira, este teléfono es de alguien que te puede ayudar. Él no está involucrado en todo esto, pero tiene la influencia para protegerte. Te llamará si es necesario. Pero cuidado, Santiago. Cuando te enfrentes a Salazar y a los demás, no hay marcha atrás. Asegúrate de saber bien lo que vas a hacer». Santiago aceptó el teléfono con una mezcla de gratitud y miedo. No tenía más opción que confiar en Tomás, aunque no podía evitar la sensación de que cada paso que daba lo alejaba un poco más de su vida anterior, de la normalidad que había conocido hasta entonces. «Lo que más me preocupa ahora es cómo vamos a manejar la grabación», dijo Santiago, mirando la tarjeta de memoria que aún tenía en la mano. «Si Salazar sabe que tenemos esto, no nos dejará vivir tranquilos. Por eso mismo necesitas irte de aquí. Llama a esa persona de confianza lo antes posible. No dejes que te encuentren con esa grabación. El tiempo corre, y no sabemos cuánto durará antes de que empiecen a buscarte», insistió Tomás. Santiago miró el teléfono que le había dado Tomás, y sin pensarlo mucho, decidió que no podía esperar más. Necesitaba encontrar respuestas, y para eso tendría que enfrentarse a los fantasmas de la noche. No podía seguir arriesgando su vida esperando una señal o una oportunidad. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar el precio. Esa misma noche, Santiago se preparó para lo que podría ser su última noche en el hotel. Sin embargo, mientras se dirigía a su habitación, un sentimiento de desconfianza lo invadió. Algo no estaba bien. Cada paso que daba lo llevaba más cerca del borde de un precipicio, y aunque sus piernas le temblaban, su determinación lo mantenía firme. Decidió que iría al fondo de esta historia, aunque eso significara arriesgarlo todo. Al llegar a su habitación, se detuvo frente a la puerta y echó un vistazo por encima del hombro. No había nadie en los pasillos, pero algo en el aire le decía que no estaba solo. Abrió la puerta con cautela y entró. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de cerrar la puerta, escuchó un ruido suave detrás de él. Al girarse, vio una figura que salía de las sombras. Una voz familiar resonó en la oscuridad. «No puedes escapar de lo que has encontrado, Santiago». Era Héctor Salazar. El aire se volvió denso de repente, como si la atmósfera misma estuviera suspendida entre lo que ya había sucedido y lo que estaba a punto de ocurrir. Santiago no podía creer lo que veía. La figura de Héctor Salazar, alto, de porte imponente y expresión fría, emergió de las sombras en el umbral de la puerta. Los ojos del ejecutivo brillaban con una mezcla de desprecio y curiosidad. Había algo en su mirada que le decía a Santiago que, en ese momento, ya no tenía opción. Salazar no necesitó decir nada al principio. Simplemente se quedó allí, observando a Santiago con esa expresión calculadora, como si estuviera evaluando si el camarero valía la pena en ese momento. La puerta de la habitación seguía entreabierta, y aunque parecía haber un escaso margen de tiempo antes de que algo sucediera, Santiago no podía moverse. Un nudo en su estómago lo mantenía en su lugar. Finalmente, Salazar habló, y su voz era como una serpiente susurrando al oído de su presa. «Sabes más de lo que deberías saber, Santiago. Y eso es un problema». La frialdad de sus palabras hizo que una ola de adrenalina recorriera el cuerpo de Santiago. «No sé nada», dijo Santiago con voz firme, tratando de sonar convincente, aunque internamente sentía que su respiración se aceleraba. Cada palabra que decía parecía insuficiente ante la gravedad de la situación. La grabación, la habitación secreta, las pistas, todo estaba conectado, pero lo que más le preocupaba ahora era que Salazar sabía que había estado investigando. Salazar dio un paso hacia él, y el ruido de sus zapatos resonó con fuerza en el silencio de la habitación. «Eso no es lo que parece»,
No te hagas el inocente. Tú sabes exactamente lo que encontraste. Y sabes también que no te conviene seguir buscando. Los hombres como yo no dejan cabos sueltos. Santiago sintió cómo sus piernas comenzaban a temblar. Quiso dar un paso atrás, pero la presión en el aire lo mantenía inmóvil. Era como si estuviera atrapado en una telaraña invisible que no podía romper. En su mente, las preguntas no dejaban de surgir, pero solo había una que parecía importante ahora. ¿Cómo había llegado Salazar hasta allí tan rápido? ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, intentando tomar el control de la situación. Pero sabía que su voz temblaba y que estaba lejos de tener el poder en ese momento. Salazar sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No quiero nada de ti, Santiago», respondió con una tranquilidad perturbadora. «Lo que quiero es que dejes de hacer preguntas, que te olvides de lo que viste y que sigas con tu vida. Te ofrezco algo que muy pocos tienen, una salida limpia. Nadie más tiene que salir lastimado. Nadie tiene que saber lo que realmente pasó aquí. Todo puede seguir siendo como antes. ¿Y si no lo hago?». «¿Qué?», Santiago desafió, aunque sabía que su desafío sonaba hueco. Sabía que las consecuencias de no ceder serían terribles, pero algo en su interior le decía que no podía ceder a las amenazas. No ahora, no después de todo lo que había descubierto. Salazar no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso más hacia él, lo suficiente como para que Santiago pudiera sentir la presión de su presencia. Su sombra se alargó sobre él, como una amenaza inminente. «Si decides no escucharme», dijo Salazar, «entonces esta conversación no tendrá un final bonito. Yo no soy de los que esperan a que el destino se encargue de las cosas. Yo soy el destino». Sus palabras fueron frías, como cuchillos afilados. La tensión en el aire era palpable. Santiago tragó saliva, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. Sabía que lo que estaba pasando no era normal. Salazar estaba allí por una razón, y no tenía intención de marcharse sin asegurarse de que Santiago no pudiera hacer nada con la grabación. Pero algo en los ojos de Salazar lo hizo pensar. En un momento de lucidez, Santiago recordó lo que Tomás le había dicho. «No estás solo. Hay personas que pueden ayudarte. Te equivocaste», dijo Santiago, con una resolución que no sabía de dónde venía. «No voy a quedarme quieto. No voy a dejar que esto se quede así». Salazar se acercó aún más, su rostro tan cerca del de Santiago que podía oler el perfume caro de su camisa. «¿De verdad crees que puedes hacer algo? Este hotel, este mundo, está lleno de secretos. Y los secretos siempre tienen un precio, Santiago. El tuyo será el más alto». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Santiago, pero, en lugar de ceder al miedo, una chispa de coraje comenzó a encenderse dentro de él. ¿Qué había estado haciendo durante tanto tiempo? Había estado observando sin actuar. Ahora tenía una oportunidad, aunque peligrosa, de destapar la verdad. Tenía la grabación que podía destruir todo lo que Salazar había construido. Y tal vez, solo tal vez, esa grabación podría ser la llave para que alguien, en algún lugar, detuviera a los hombres como él. «Te equivocas tú», dijo Santiago, esta vez con más firmeza. «Sé lo que hiciste y sé lo que vas a seguir haciendo, pero no voy a dejar que te salgas con la tuya. Algo se está moviendo aquí y no te va a gustar lo que vas a encontrar». Salazar pareció no sorprenderse por sus palabras. Al contrario, una leve sonrisa apareció en su rostro. «¿Eso es todo lo que tienes? Creí que eras más inteligente, Santiago. Pero tal vez, sí, eres lo suficientemente listo como para entender lo que te estoy diciendo. Si decides no hacer nada, saldrás ileso. Si decides ser un héroe, el juego será completamente diferente. Solo recuerda, este lugar, todo lo que te rodea, ya está bajo nuestro control. Y lo que sea que tú hagas, siempre estará controlado por nosotros». Santiago estaba completamente consciente de lo que le estaba diciendo. Salazar no lo estaba amenazando solo con palabras. Había algo en su voz, algo en su mirada, que lo hacía sentir que ya estaba marcado. Había llegado el momento de decidir si continuar con su búsqueda de la verdad o si ceder y desaparecer en la oscuridad junto con los demás. «Te voy a hacer una última oferta», dijo Salazar, con un tono que hacía que cada palabra sonara como una sentencia. «Deja todo esto, olvídalo, y vete lejos de aquí. Hazlo por ti, por tu vida.
No te atrevas a seguir buscando respuestas. Santiago cerró los ojos por un momento, respiró profundamente, y luego los abrió con una nueva determinación. No puedo. No ahora. Salazar lo observó por un largo rato, su rostro impasible. Finalmente, dio un paso atrás, como si hubiera tomado una decisión propia. Entonces, que así sea. No puedo decir que no te advertí. Con esas palabras, Salazar se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo en el umbral y dijo: «Recuerda, Santiago, no te conviene saber demasiado», y con un rápido movimiento, cerró la puerta detrás de él. Santiago se quedó allí, solo en la habitación, con su corazón palpitando fuertemente. Sabía que lo que había dicho Salazar no era solo una amenaza vacía. Estaba en juego mucho más de lo que él había imaginado. Santiago no sabía si lo que sentía era miedo o una mezcla de adrenalina y determinación. Salazar había terminado su discurso como si fuera una advertencia sutil, pero en el fondo, la amenaza había quedado clara. Si no hacía lo que le pedían, su vida no valdría nada. Todo lo que había descubierto hasta ahora podría ser borrado en un abrir y cerrar de ojos. La fuerza de esa idea lo aterraba, pero no podía dejar de pensar en las palabras de Tomás. No estás solo. Hay personas que pueden ayudarte. La pregunta era, ¿a quién confiar? El miedo era palpable, casi pegajoso, como una niebla que lo envolvía. La tentación de ceder, de guardar la grabación y seguir con su vida como si nada hubiera pasado, era fuerte. Podría regresar a su rutina en el hotel, olvidarse de todo esto y tal vez vivir una vida tranquila. Pero la imagen de Montenegro, golpeado y arrastrado por los hombres que Salazar controlaba, no podía borrarse de su mente. Había una línea que no podía cruzar. No podía ser cómplice de lo que había presenciado. «Déjame en paz, Salazar», dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía en su interior. «No voy a quedarme callado. Si tengo que arruinar mi vida para detener a hombres como tú, lo haré». Salazar, al escuchar sus palabras, frunció el ceño y por un momento pareció no saber cómo reaccionar. El poder que había mostrado hasta entonces se desvaneció por un segundo. Era como si, por un breve instante, se hubiera desconcertado, pero luego, la expresión fría volvió a su rostro. Dio un paso atrás y con un gesto de la mano, como si no le importara, dijo: «Como quieras, haz lo que quieras. Pero recuerda, el precio de la valentía es más caro de lo que te imaginas». Santiago sintió cómo el aire en la habitación se volvía más pesado. Salazar se giró y comenzó a caminar hacia la puerta, sin apresurarse. Al llegar al umbral, se detuvo un momento, sin volverse. «No tendrás tiempo para arrepentirte. No te equivoques. Lo que has visto, lo que sabes, no lo puedes ocultar para siempre». La puerta se cerró con un suave clic y Santiago quedó solo en la habitación, el peso de la amenaza pesando sobre él. No podía dejar de pensar en las palabras de Salazar. Algo le decía que estaba en un punto sin retorno. Había cruzado una línea y ya nada sería igual. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. No después de todo lo que había descubierto. No después de ver cómo el sistema estaba corrompido hasta la médula. Si no hacía algo, todo lo que había presenciado caería en el olvido. Se dirigió de inmediato a la pequeña mesa donde había dejado la grabación. La tarjeta de memoria estaba allí, intacta. El reflejo de la pantalla de su teléfono brillaba débilmente en la oscuridad, como un recordatorio constante de lo que había encontrado. El rostro de Montenegro apareció en su mente, su expresión de sorpresa y dolor antes de ser arrastrado fuera del hotel. No podía dejar que eso quedara sin respuesta. Justo cuando pensaba en qué hacer, su teléfono vibró. Un mensaje. El corazón de Santiago dio un vuelco. Era un número desconocido, sin nombre ni imagen. Con manos temblorosas, lo abrió. «Te hemos visto. Sabemos lo que tienes. Es hora de que tomes una decisión». El mensaje era breve, pero el peso de sus palabras era abrumador. Santiago había estado esperando algo como esto, pero no de esa forma. La amenaza era directa, personal, y por lo que podía deducir, provenía de alguien que lo estaba observando de cerca. ¿Cómo sabían lo que tenía? ¿Qué querían de él? Decidió no responder. Lo que necesitaba ahora era encontrar una salida. Salir del hotel, salir de la ciudad.
pero sabía que no sería fácil. El hotel estaba lleno de cámaras y personas que podían estar observando cada uno de sus movimientos. Lo que más le preocupaba ahora era si las personas a las que había llamado amigos en el pasado aún podrían ser de confianza. Tomás, por ejemplo, le había dado la información que necesitaba para llegar hasta aquí, pero ¿podía contar con él en este momento? Si Tomás sabía algo más, si había estado involucrado en algo más grande, ¿podría Santiago confiar en él? El sonido de pasos fuera de su habitación lo sacó de sus pensamientos. No eran pasos que pertenecieran a alguien común. Eran pesados, metódicos, y se acercaban cada vez más. Santiago no tenía dudas, lo estaban observando. Decidió moverse rápido. Tomó la tarjeta de memoria y la metió en su bolsillo. Salió de la habitación con rapidez, mirando hacia todos los lados mientras caminaba por el pasillo. Sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. Tenía que salir, desaparecer antes de que las personas que lo vigilaban se dieran cuenta de que sabía demasiado. Mientras caminaba, intentó pensar con claridad. ¿A quién podría confiarle la grabación? ¿Debería ir a la policía? No, eso no era seguro. Si entregaba la grabación, lo más probable era que todo quedara silenciado antes de que pudiera hacer algo. No, lo que necesitaba era un plan. Tenía que salir de allí, encontrar un lugar seguro, y luego buscar la forma de hacer llegar esa grabación a alguien que pudiera ayudarlo. Se detuvo frente a la escalera de emergencia. A través de la ventana, podía ver cómo la ciudad se extendía más allá del hotel, brillante y distante. La libertad estaba cerca, pero también lo estaba el peligro. ¿Qué haría ahora? ¿Salir de allí y arriesgarse a que lo atraparan? ¿O quedarse y luchar contra algo mucho más grande que él mismo? Sin pensarlo más, comenzó a descender por las escaleras, paso a paso, con el corazón acelerado, pero con la determinación de alguien que sabe que no tiene otra opción. Santiago descendió las escaleras de emergencia con el corazón acelerado. Cada peldaño resonaba en sus oídos, como si el sonido lo delatara a cada paso que daba. Sabía que no podía ser descuidado. En cada esquina, en cada sombra, sentía que alguien podría estar observándolo, esperando que cometiera el más mínimo error. Las amenazas de Salazar seguían rondando su mente, y con ellas, una sensación de peligro inminente que lo hacía pensar que tal vez había llegado al punto de no retorno. De repente, un sonido lo hizo detenerse. Era un susurro, casi imperceptible, pero lo suficiente como para ponerlo en alerta. Santiago se detuvo en seco y prestó atención al pasillo que se extendía frente a él. No había nadie a la vista, pero el ambiente estaba cargado, como si el propio hotel estuviera respirando con él. Decidió avanzar. No podía quedarse ahí para siempre. Cada segundo que pasaba era crucial. Con paso firme, caminó hacia la salida trasera del hotel, una salida menos vigilada, pero también más peligrosa. Esa puerta de emergencia daba hacia un callejón estrecho, una de las rutas de escape más comunes para el personal del hotel. Si todo salía bien, podría mezclarse con la gente en las calles y desaparecer sin dejar rastro. Pero en su mente, las preguntas seguían retumbando. ¿A dónde iría? ¿Con quién podría contar? La ciudad era grande, pero el hotel estaba muy vinculado a los círculos más poderosos, y por lo que había descubierto, todo apuntaba a una red de corrupción mucho más amplia de lo que había imaginado. Al llegar a la puerta de salida, Santiago respiró profundamente y la abrió lentamente, asegurándose de que no hiciera ruido. No quería atraer la atención de nadie. La fría brisa de la noche lo envolvió de inmediato, trayendo consigo el olor a concreto húmedo y a lluvia lejana. El aire fresco lo despertó, pero también lo llenó de una sensación extraña. Estaba fuera del hotel, sí, pero aún no estaba libre. Su lucha apenas comenzaba. Caminó por el callejón con rapidez, y sus pensamientos comenzaron a aclararse. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera esconderse, donde pudiera pensar con calma. No podía quedarse en la ciudad por mucho tiempo, especialmente con lo que sabía. De repente, se le ocurrió algo. El apartamento de su hermana, Ana, estaba a unas pocas cuadras. Ella vivía en una zona tranquila y alejada del caos del centro. Aunque hacía tiempo que no hablaban mucho, sabía que podía confiar en ella. Si le explicaba la situación, seguramente lo ayudaría. Pero mientras comenzaba a caminar en dirección a su apartamento,
Algo cambió en su interior. La advertencia de Salazar seguía presente, y la amenaza de que el precio de la valentía es más caro de lo que te imaginas seguía pesando sobre su mente. Santiago no podía escapar de esa sensación de estar siendo observado. Fue entonces cuando escuchó los primeros pasos a lo lejos. Giró la cabeza rápidamente. Un par de figuras oscuras caminaban por el callejón. Santiago se tensó. No quería llamar la atención, pero sus instintos le decían que se acercaban a él. Aceleró el paso sin mirar atrás, pero el sonido de los pasos se hizo más fuerte, y pronto pudo escuchar las respiraciones pesadas de los hombres que lo seguían. No podía ser una coincidencia. Sabían que estaba huyendo, y no iban a dejarlo escapar tan fácilmente. Con el corazón en la garganta, Santiago decidió tomar una ruta alternativa, desviándose hacia una calle más oscura y solitaria. Sabía que debía perder a esos hombres de vista, al menos por un momento. Cada decisión que tomaba era una cuestión de vida o muerte. Mientras corría, sus pensamientos seguían volviendo a la grabación que tenía en su bolsillo. Esa era su carta de triunfo, la única prueba real de lo que había descubierto. Si caía en las manos equivocadas, si alguien la destruía o la borraba antes de que pudiera entregarla a alguien confiable, todo lo que había hecho no habría servido de nada. Las fuerzas que estaban detrás de esto eran poderosas, y podía ver cómo la red de corrupción lo rodeaba cada vez más. Pensó en su hermana Ana. ¿Sería capaz de protegerlo? ¿O ella también caería bajo la influencia de esos hombres? El temor a involucrar a las personas que amaba lo estaba devorando por dentro, pero no podía quedarse solo. Necesitaba un aliado. Necesitaba a alguien que lo ayudara a poner un alto a la brutalidad y la impunidad que se cernían sobre él. Mientras corría, el sonido de los pasos se fue desvaneciendo lentamente, hasta que finalmente quedó en un silencio inquietante. Santiago se detuvo en seco, respirando con dificultad, buscando en su mente el siguiente paso a seguir: ir a la policía, o buscar primero un refugio temporal. Sabía que la policía probablemente ya estaba comprada por los mismos que controlaban el hotel, y que no podía confiar en ellos. Había que encontrar algo más, algo que tuviera peso, algo que pudiera exponer la verdad antes de que todo se desmoronara, pero no podía hacerlo solo. Santiago necesitaba a alguien que estuviera por encima de todo esto, alguien que pudiera ayudarlo a luchar. Fue entonces cuando una idea le cruzó por la mente. Alguien que había conocido años atrás, antes de que todo se complicara en su vida. Ricardo, un periodista de investigación que había estado cubriendo casos de corrupción política y empresarial. Había sido uno de los pocos con los que Santiago había hablado alguna vez fuera del trabajo, y siempre le había impresionado la dedicación y el coraje de Ricardo para buscar la verdad, sin importar los riesgos. Quizá, pensó, Ricardo podría ser la clave para exponer todo esto. Con renovada determinación, Santiago decidió que ese sería su siguiente paso. Necesitaba contactar a Ricardo, contarle todo lo que había descubierto y pedirle que tomara el control de la situación. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía confiar completamente en nadie. Todo el mundo en quien pensaba estaba vinculado de alguna forma con el poder y la corrupción que había descubierto. En su mente, la batalla se estaba librando no solo contra Salazar y su red, sino contra todo un sistema que parecía estar construido sobre la mentira y la manipulación. Cruzó una calle principal, alejado de la zona donde había estado corriendo, y se acercó a un pequeño café que aún estaba abierto. Se detuvo frente a la entrada, su mirada fija en la ventana que reflejaba su propio rostro, cansado y preocupado. Dentro, unas pocas personas tomaban café en silencio. Se sentó en una mesa, sacó su teléfono móvil y con manos temblorosas marcó el número de Ricardo. Lo que sucediera a partir de ahora dependería de él. Santiago no podía dormir. En el silencio de su pequeña habitación de hotel, donde se sentía más prisionero que nunca, el teléfono en su mano temblaba. No sabía si responder. La llamada era anónima, como todas las anteriores, pero esta vez algo le decía que debía hacerlo. No tenía más opciones. La grabación que guardaba en su bolsillo ya no era solo una amenaza. Se había convertido en su única esperanza. Y ahora, parecía que el destino de muchos estaba en sus manos. Con el pulso acelerado, aceptó la llamada. ¿Santiago?, dijo una voz profunda al otro lado. No era la voz de Salazar ni de nadie que conociera directamente.
pero algo en ella sonaba inquietante. Sabemos lo que tienes. Y no es solo el video. Tienes algo mucho más valioso. No intentes huir. Estás demasiado cerca de todo esto para escapar ahora. El sudor se acumuló en su frente. La adrenalina lo invadió como un torrente. ¿Qué quieren de mí?, respondió intentando mantener la calma. No es cuestión de lo que queramos de ti. Es cuestión de lo que te está siendo arrebatado. Cada acción que tomes ahora tendrá consecuencias. No olvides lo que te hemos dicho. Haz un movimiento en falso y perderás todo. Colgaron de inmediato, dejándolo con más dudas que respuestas. Santiago se sentó en la cama, con la cabeza llena de pensamientos que lo atormentaban. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué poder tenía él en realidad frente a una red tan grande, tan intrincada? En ese momento, un ruido sordo proveniente de la puerta lo hizo levantarse de inmediato. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. Con cautela, se acercó a la puerta y vio un sobre blanco, completamente sin marcas, deslizándose por la ranura. Lo levantó y lo abrió. Dentro, encontró una simple nota con un mensaje escrito en tinta negra. Lo que tienes ahora, nunca lo olvides. Es tu última oportunidad. Todo está a punto de cambiar. Santiago respiró hondo. La sensación de estar siendo observado nunca había sido tan intensa como ahora. La grabación, el video, la verdad que había descubierto, todo parecía estar convergiendo en un punto de no retorno. ¿Qué iba a hacer ahora? Con el miedo apoderándose de su mente y las amenazas presionando en su conciencia, Santiago sintió que su vida estaba colapsando sobre él. Estaba atrapado entre dos mundos, uno en el que se mantenía en silencio y otro en el que hablaba y enfrentaba una maquinaria imparable que lo arrastraría a la oscuridad. De repente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la llamada no era anónima. El número en la pantalla era desconocido, pero lo reconoció al instante. Era el número de su hermana, Ana. ¿Cómo podía ella estar involucrada en todo esto? Con una mezcla de esperanza y desconfianza, contestó. La voz de Ana, nerviosa y con cierto temblor, se escuchó al otro lado. Santiago, sé que has estado investigando cosas y estoy preocupada. Están buscando respuestas. Si te mueves ahora, estarás poniendo a todos en peligro. No puedo quedarme callada. Te ayudaré, pero necesitamos actuar rápido. No confíes en nadie más. El corazón de Santiago dio un vuelco. Había escuchado a su hermana, pero lo que no sabía era que su conexión con la verdad lo llevaría a un terreno peligroso, más allá de lo que había imaginado. Santiago, en su mente, comenzaba a trazar un plan. Había tomado su decisión. No podía seguir huyendo. No podía seguir escondiéndose. Necesitaba exponer la verdad, aunque significara enfrentarse a lo imposible. Se levantó y miró por última vez el pequeño cuarto que había sido su refugio en los últimos días. Las sombras de la noche se extendían por el hotel, como si el mismo lugar estuviera atrapado en una red invisible. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que enfrentarse a las fuerzas oscuras que habían estado manipulando su vida. Y no solo eso, sino que ahora su familia también estaba en juego. Sin más palabras, salió de la habitación, decidido a cumplir con lo que había empezado, aunque su vida ya no le perteneciera. Con el corazón lleno de determinación, sabía que lo que quedaba por delante podría ser lo último que haría. Santiago tomó la decisión final de enfrentar el mal, aunque eso significara perderlo todo. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? ¿Permanecerías en silencio, protegiendo tu vida, o te arriesgarías a exponer la verdad y luchar por la justicia? Las fuerzas del poder, la corrupción y la impunidad nos rodean a todos, pero solo aquellos que deciden dar el primer paso hacia la verdad tienen el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Si esta historia te dejó pensando, déjanos un comentario abajo. ¿Qué opinas de las decisiones de Santiago? ¿Cómo enfrentarías tú un desafío como el que vivió él? Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más historias que desafiarán tu visión del mundo. La lucha por la verdad nunca termina y tú puedes ser parte de ella. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por la verdad?